Este día vamos a hablar sobre el carácter inmutable de Dios. Y ya nos decía nuestro pastor Dani Perla al principio de la semana, la gran acusación del enemigo es sobre el carácter de Dios y sus motivos. ¿Se puede confiar en Dios realmente? Bueno, hoy vamos a comenzar a esbozar respuestas a esta pregunta respecto al tema de la inmutabilidad del carácter de Dios. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Señor. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres bondadoso con nosotros al permitirnos conocerte un poquito en nuestra limitada percepción y conocimiento humanos. Pero ayúdanos con tu Espíritu Santo para que lo que estamos aprendiendo pueda fortalecer nuestra mente, nuestro espíritu y sobre todo nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para este día, pastor, en la Biblia siempre se nos ha enseñado, hay varios textos y vamos a leer un par, que Dios es inmutable. Y vamos a leer los textos para luego hacer una pregunta sobre qué quiere decir la Biblia con esto de inmutabilidad, por el tema que estamos tratando sobre cómo Dios se relaciona con los seres humanos. Me gustaría ir a Malaquías primero. En Malaquías aparece un texto, justo el último libro del Antiguo Testamento, y es un texto que tiene un eco luego en el Nuevo Testamento. Y dice aquí en Malaquías capítulo 3, en el verso 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y luego en el Nuevo Testamento de Santiago tenemos otro pasaje. Vamos a ir a Santiago para leerlo textualmente antes de que nuestro pastor nos pueda ayudar a explorar este concepto de la inmutabilidad del carácter de Dios. En el capítulo 1, en el verso 17 de la carta de Santiago, dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pastor, ¿qué nos enseñan estos pasajes sobre el carácter de Dios y sobre esta palabra que me imagino ha dado mucho en la historia, que es la inmutabilidad de Dios? ¿Cómo se entendía y cómo deberíamos entenderla? Bueno, totalmente, creo que es un tema muy extraordinario, y cuando yo estudiaba este tema estaba pensando, bueno, nosotros somos como hormiguitas, sí, intentando, para ilustrarlo de una manera, intentando entender más acerca de Dios, pero gracias a Dios tenemos su palabra, la revelación suprema de Dios para la humanidad, y podemos comenzar a estudiar estos temas. Recordemos en primer lugar, cuando hablamos de inmutable, lo que estamos diciendo es que no cambia, es que no cambia. Ahora, la pregunta es, ¿cambia Dios o no cambia? Porque es lo que podríamos decirlo de otra manera. Si cuando una persona cambia, cuando nosotros cambiamos, es en una de dos direcciones, o para mejor o para peor. Ajá. Entonces, ahí es donde los filósofos, teólogos a lo largo de la historia comenzaron a estudiar y dijeron, bueno, si Dios cambia, entonces significa que Él no es perfecto. Wow. Porque si fuera perfecto, entonces no tendría que cambiar. Uno cambia porque quiere mejorar, o a veces no quiere mejorar, pero las circunstancias hacen que uno cambie. Pero en el caso de Dios, entonces a lo largo de los siglos ha habido esta discusión, y la mayoría, muchos de los que se llaman, yo lo he mencionado en lecciones pasadas, de los que se llaman teólogos clásicos, ellos se adhirieron estrictamente a la idea de que Dios era inmutable e impasible, lo que estudiamos en lecciones anteriores, claro, que no tenía sentimiento. De hecho, cuando nosotros estudiamos la filosofía, estudiamos un poco, acerca de la filosofía, nos damos cuenta que mucho de la filosofía, especialmente pagana, la filosofía griega, entró a querer entender con el pensamiento pagano, filosófico, a querer entender las cosas sagradas, sí, de la palabra de Dios, y entonces el pensamiento de Aristóteles influyó mucho en este asunto de la inmutabilidad de Dios, porque Aristóteles tenía un concepto de ese motor que no lo mueve nada, claro, el motor inmovible, lo han traducido de muchas maneras, y decía, tiene que haber una causa primaria
que creó todo, pero eso que creó todo es el motor que pone todo en marcha, pero Él no se mueve. Entonces de ahí vino ese pensamiento filosófico que Dios no puede ser movido por nada. Entonces Él no tiene emociones, entonces Él no puede cambiar, y eso se centró también en la corriente cristiana. Pero nosotros tenemos que entender, hermano Gerson, a la luz de los textos que hemos leído, hay muchísimo material en la Sagrada Escritura. Claro. Nosotros no vamos a poder tocarlo todo aquí, ni la lección lo hace, pero vamos a lograr entender qué significa eso cuando Dios dice, yo, Jehová, no cambio. Porque luego lo vamos a contrastar con otros textos de la Biblia que, por ejemplo, dice, bueno, y Dios se arrepintió de hacer tal cosa. Entonces, si Dios no cambia, ¿cómo es que después se arrepintió? Pero hemos dado esta introducción para ahora entrar en sí en el texto bíblico. Me parece muy bien, porque de hecho, quédese con nosotros también el día de mañana, porque mañana se va a hablar sobre esto de ¿se arrepiente Dios? Así que vamos a dejarlo en el tintero. Pero hoy, pastor, entonces, cuando vemos que Dios habla de que Él no se arrepiente, que no miente, que vamos a decir aquí, que no cambia, que son los temas de hoy, que no cambia, ¿podríamos en algún punto pensar que tiene que ver con su perfecta ley de amor, vamos a decirlo así, y su relación con nosotros? La pregunta puede estar un poquito por ahí, un poquito enrevesada, lo reconozco, porque es un tema difícil de abordar. Pero cuando la Biblia habla de que Dios no cambia, pastor, ¿en relación a qué deberíamos entender que no cambia Él? Muy bien, yo creo que nosotros tenemos que entender primero la esencia del carácter de Dios, quién es Dios. Esencialmente Dios es un Dios de amor que solo desea el bien a sus criaturas, por eso es un Dios de amor y de justicia. Y entonces ahí tenemos la parte moral. Cuando decimos que Dios no cambia, se refiere moralmente. Dios no cambia la esencia de su carácter. Dios no puede ser bueno ahora y mañana va a ser malo. No, en ese sentido es que vemos que Dios no cambia. Pero hay un tema extraordinario. Recordemos lo que hemos estado estudiando anteriormente. Aunque Dios es tan grande, lo conoce todo por anticipado. En ese sentido, en la Biblia se nos presenta un Dios que reacciona a la respuesta de sus criaturas, y en ese sentido Dios es un Dios de relaciones. Entonces, cuando en la Biblia se presenta de repente que hubo un cambio de parte de Dios, es por la respuesta que el ser humano dio, y entonces en relación a eso es que aparece que hay un cambio de parte de Dios. Pero moralmente su bondad, su amor, su justicia, eso permanece inalterable, no cambia. Pero recordemos, más bien que Dios es un Dios de relaciones, no es ese Dios de la filosofía griega, claro. el Dios inamovible, como que es un poste, ¿verdad?, que está ahí en la calle. Yo tengo que apartarme, el poste no se aparta. ¿Cuántos a veces sí. hemos chocado caminando con un poste ahí o con un cable que había en la calle porque no nos fijamos, estábamos distraídos? El poste no se va a apartar y no va a decir, bueno, él viene viendo el teléfono y me voy a hacer a un lado. No, yo tengo que hacerme a un lado. Entonces, si Dios es todopoderoso y lo sabe todo, es fácil llegar a pensar. Entonces, como Él ya sabe, voy a poner aquí un ejemplo. ¿Por qué es importante entender este tema, hermano Gerson? ¿En qué sentido es que Dios cambia? Porque, por ejemplo, yo puedo pensar, bueno, como Dios ya sabe, y miren qué importante es entender esto, como Dios ya sabe si yo me voy a perder o me voy a salvar, pues entonces al final de nada vale lo que yo haga o no haga, porque Él ya sabe. Ahora, ahí es donde tenemos que entender, sí, Dios lo sabe, y por eso Él es moralmente perfecto, bueno, y Él es omnisapiente, lo conoce todo, pero yo tengo que entender que si yo me salvo o me pierdo, va a depender de mi respuesta, y que Dios fue reaccionando, y esto es lo que no lograron entender los teólogos clásicos, los teólogos influenciados por la filosofía griega, no lograron entender que Dios, aunque no está obligado, Él camina con el ser humano, y Dios reacciona con el ser humano, y Dios cambia dependiendo de la respuesta que los seres humanos damos. Pero estamos hablando de relación. Pero su esencia de su amor, que Él
al final, ¿qué es lo que Dios desea para todos los seres humanos? Y la Biblia lo dice claro, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios nunca cambia y esa verdad está muy clara en las Sagradas Escrituras. Entonces, sí podemos hacer la comparación que luego hace, por ejemplo, el apóstol Pablo, que él habla un poco acerca de esto. Mientras que nosotros los seres humanos cambiamos para peor, como usted ya lo decía anteriormente, nosotros solo cambiamos en dos direcciones, o para mejor o para peor. Los seres humanos sí cambiamos en función de nuestra forma de pensar, nuestras idiosincrasias, nuestros pecados, nuestro pecado, voy a decirlo en singular, mientras Dios no cambia porque Él se mantiene fiel a su pacto. Y lo que quiero destacar con esto es, pastor, cuando vemos esa comparación entre el ser humano y Dios, ahí sí nosotros podemos comprender que no hay forma de comparar a Dios con nosotros los seres humanos y no podríamos ponerle nuestras intenciones, nuestros motivos a Dios, que es en lo que se falló a lo largo de la historia de la filosofía y la teología, queriéndole hacer a Dios algo más humano o queriéndolo distanciar de nuestras faltas, y justamente no podemos hacerlo. Entonces, pastor, ¿cómo nuestras propias faltas van a demostrar siempre que Dios va a ser fiel a su bondad, a su justicia, aunque nosotros somos infieles, como dice el apóstol? Bueno, es lo que estamos expresando, y que Dios nos ayude para poder poner así esto un poco más práctico. Pero recordemos algo, recordemos que Dios no es una persona que dice, por ejemplo, ya yo dije que esta persona se va a perder. No está decretado. Y aunque esta persona quiera salvarse, no, ya no se puede salvar porque Dios ya dijo que se va a perder. No, Dios puede haberle dicho a alguien, de hecho hay historia en la Biblia, lo vamos a estudiar, que Dios pudo haberle dicho a alguien, mira, el camino que tú llevas te va a llevar a la destrucción. Pero si esta persona o grupo de personas viene y cambia, entonces Dios no, pero es que yo ya dije que se tenían que perder. O sea que nosotros los seres humanos actuamos de esa manera. Somos muy parciales. Nosotros a veces decimos, no, pero yo ya dije, así que ya no hay oportunidad, se cerró la puerta, ya cerré la gracia y aunque alguien más se quiera salvar, ya no. No, Dios no actúa de esa manera. Aunque Él dijo, sí, yo creo que esta persona le va a pasar esto, pero si la persona viene y se arrepiente, allí es donde nosotros vemos que Dios cambia no su esencia de su carácter inmutable, sino que cambia lo que había dicho del proceder a esa persona, pero para mantener su promesa y su pacto, que siempre es de amor y misericordia a la humanidad. Amén. O sea que vemos que el fin último de Dios tiene que ver con salvar, con rescatar, con restituir, y por eso Él no va a cambiar nunca. Claro, la destrucción, lo veremos en algún momento, la muerte del impío y todo eso, tiene que ver con la justicia de Dios, claro, que es esencial para mantener el orden en el universo. Entonces, demos gracias a Dios, hermano Gerson, y este tema creo que nos debe ayudar para saber que al final no es un decreto de parte de Dios que el ser humano se va a perder, aquellos que se pierdan, sino es la respuesta que el ser humano tuvo a la acción de Dios, a lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, pero que podemos confiar. Tenemos un Dios que nunca va a dejar de ser bueno, amén, que nunca va a dejar de ser amor, que nunca va a dejar de alcanzar al ser humano que está perdido. Por eso es ese Dios que no cambia. Amén. Y como podemos confiar en eso, pastor, para finalizar, ¿cómo podemos mantener esa confianza aun cuando a nuestro alrededor de repente encontramos que los problemas, las situaciones sociales, los problemas de salud personales, cualquier cosa tiende a nublar esa visión? ¿Cómo podemos mantener nuestra confianza a pesar de los nubarrones? Bueno, lo que tenemos que saber es que como el objetivo final y el propósito final de Dios siempre es nuestro bien, nuestro beneficio. Por eso es que ahí entra lo que dice Romanos 8:28. Creo que es ese famoso texto que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos que creer y confiar en Dios, que como su gran propósito siempre es salvar, aún en medio de todas las dificultades que se den en este mundo, Él va a lograr su objetivo final. Amén. Y es salvarnos. Entonces tenemos que confiar en eso, hermano. Sé que la prueba es muy dura muchas veces, y a medida nos acercamos más al tiempo del fin, creo que va a ser más difícil,
pero recordemos que todo va a llevar a la conclusión al final de que Dios nos ama, de que Dios nos ama. Entonces vamos a pasar pruebas, pero nunca olvidemos que Dios nunca va a cambiar en su carácter de amor esencial, y que es que Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Así que queremos, pastor, que ore por nosotros. Tal vez alguien está pasando en este momento por una situación en la que se pregunta si puede seguir confiando en Dios. Espero que esta lección le haya ayudado a comprender que Él no cambia en su propósito, como decía nuestro pastor, de hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección maravillosa. Estamos intentando entender un poco más acerca de ti. Gracias, Señor, porque independientemente de cuánto comprendemos o no, tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para mantener nuestra confianza en ti en medio aún de las pruebas. En el nombre de Jesús. Amén.